Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Duda Teixeira e esse é mais um Cruzoé Entrevistas. Para conversar com a gente hoje, eu chamei uma pessoa muito especial que sabe tudo sobre opinião pública na Argentina, Orlando D'Adamo, que já apareceu aí na tela. Orlando, seja muito bem-vindo ao Cruzoé Entrevistas. Muito obrigado. Bom, Orlando, já é um conhecido meu aí de outras coberturas em Buenos Aires. Ele é diretor do Centro de Opinião Pública da Universidade de Belgrano, professor da Universidade de Buenos Aires e diretor da Comunicatio, consultoria de comunicação estratégica e opinião pública, certo? Orlando, bom, vou começar com a pergunta mais importante aqui, que é o que todo mundo quer saber. A gente acabou de ter, então, o primeiro turno, Sérgio Massa com 36% e Milei com quase 30%. Segundo turno marcado para 19 de novembro, eu te pergunto, quem vai ganhar o segundo turno? Es muy difícil saberlo porque se van a repartir los votos. Yo me imagino una cosa muy pareja. Me imagino que hasta el último momento van a estar peleando. Hay que recordar que se gana con un voto nada más. O sea que va a haber que contar hasta la última mesa si viene tan cerca un resultado con el otro. Así que vamos a tener mucha incertidumbre. Es muy difícil de pronosticar. Yo diría los casi 7 puntos que lleva Massa de ventaja le estarían en principio dando como una cierta distancia que Milei va a tener que recuperar. Massa, en cambio, es como empezar un partido de fútbol ganando 2-0. El otro va a tener que recuperar esos puntos. Así que creo que va a ser muy, muy parejo. Bom, deixa eu só. A gente não vai ter legenda nessa entrevista, eu traduzo algumas coisinhas do que o Orlando falar. Ele falou que a coisa vai estar muito pareja, né? Muito equivalente o Massa com o Milei, e vamos esperar até a última contagem da última mesa. E o Milei ele está numa situação de desvantagem porque ele tem que recuperar esses 7 pontos de vantagem que o Massa teve no primeiro turno. Agora, Orlando, uma coisa que se fala muito é qual que é o teto, né, dos candidatos, porque, bom, enfim, o Massa é o ministro da Economia do atual governo, uma inflação de 140% ao ano, pobreza de 40%, e se falava muito que ele não poderia crescer muito porque, enfim, ele representa esse governo, que é o governo que está aí, né, e ele vai precisar, então, 50% mais um dos votos. Qual que é o teto do Massa? Ele conseguiria crescer ainda mais? A ver, si el rival no tuviera la personalidad de Milei y fuera una persona más equilibrada, aún con su misma ideología política, pero fuera más tranquilo, si no hubiera sido tan agresivo durante la campaña, si alguno de las personas de su partido no hubieran dicho las cosas excesivamente arriesgadas que dijeron, agresivas también que dijeron, yo creo que sería muchísimo más fácil. El problema, me parece, es que sobre todo en las últimas semanas, y de hecho lo demuestra que en la primera vuelta, en el primer round, sacó menos de lo que había sacado en las elecciones del mes de agosto. O sea que algo de saturación hay con ese mensaje. Yo creo que le va a costar, ha logrado instalar la idea del miedo, es decir, Massa es algo, si se quiere, malo conocido. En Argentina conocemos muy bien lo que son los gobiernos peronistas porque gobiernan casi siempre. Mi ley implica un cierto salto al vacío. No hay que perder de vista, Duda, que los diputados ya están establecidos porque en la primera vuelta se quedaron elegidos los diputados y Milei tiene 35 y el Congreso tiene
257. O sea que, aunque ganase la presidencia en segunda vuelta, va a tener que gobernar con 35 diputados y 7 senadores. La gente ve eso y dice, una persona tan agresiva, tan proclive a tener reacciones violentas y con un Congreso que es ultra minoritario, bueno, a mucha gente también le preocupa eso. ¿Cómo va a gobernar? ¿Cómo va a gestionar? Entonces yo creo que Milei tiene esos dos problemas. Si Milei, aún con sus mismas ideas, hubiera sido una persona más moderada en la forma de comunicar, posiblemente tendría muchas más posibilidades de ganar. O Orlando comentou aí que seria muito fácil para o rival do Massa no segundo turno, mas o problema é que o rival é o Milei e que foi uma pessoa que foi muito agressiva, né, no final da campanha especialmente. Orlando, aí eu vou pedir para você, me dar mais exemplos aí dessa agressividade do Milei. O Milei, ele cometeu muitos erros aí nesse final da campanha? Muchísimos. Él en el debate se cuidó mucho y dio una versión muy moderada, pero el problema es que en las últimas 2 semanas se dijeron cosas insólitas, como por ejemplo romper relaciones con el Vaticano, porque el Papa Francisco es muy progresista y se sabe que siempre tuvo simpatías, no con Massa, con el cual está enemistado, pero sí con el peronismo en general. Eh, Hubo algunas afirmaciones respecto de ciertas legislaciones que quería proponer para que los hombres desconociéramos a la paternidad sobre los hijos no deseados y alguna otra cosa también de tono muy agresivo respecto de que en el momento de una subida del dólar había que tirar los pesos porque eran excremento, fue la palabra que usó Milei. Y entonces la gente empieza a decir, si este señor con esa inestabilidad emocional gobierna y tiene solo 35 diputados, ¿cómo va a ser? Certo. O Orlando então comentou dos erros do Milei, falou que esses ataques ao Papa Francisco, a gente teve alguém da campanha dele, né, de ameaçar cortar as relações com o Vaticano. E Orlando, eu vou pedir, você pode explicar, eu não consegui entender, você falou da paternidade dos filhos não viciados, é isso? Que história é essa? Que la idea es que si una mujer tiene un hijo y el ADN indica que el padre identifica al padre, uno tiene que hacerse cargo de ese niño. Esa es la legislación hoy en día. Y una diputada de él propuso que los hombres, si no habíamos sido consultados para que este niño naciera, podíamos renunciar a la manutención y a la paternidad. Esto también ocurrió, no te olvides, que se habló de la libre venta de armas y de otros temas también, incluso la libre venta de hijos, la libre venta de órganos. Hay muchas cosas que ha dicho, no las económicas quizás tanto, pero sí en estos temas donde la gente se asustó. Y vuelvo a repetir, sacó menos votos ahora en octubre que en agosto, o sea que ya algo le está marcando el electorado en términos de que hay ciertas cosas que preocupan mucho a la gente de él. Orlando, bom, então você falou aí também quando você fala ADN, vão lembrar, é o teste de DNA, né, que a gente chama aqui no DNA, Brasil. exacto. Você falou então também dessa coisa da venda de órgãos e de armas, né. Enfim, que são coisas que realmente apareceram em algum momento na campanha do Milei e o Massa explorou isso, certo? Aí, Orlando, eu queria te perguntar especificamente sobre a questão da venda das armas, porque isso foi uma coisa, que estava aqui na eleição, brasileira, embora não seja um tema antigo no Brasil, isso meio que foi importado dos Estados Unidos, e nós tivemos inclusive o Eduardo Bolsonaro, viajando aí para Buenos Aires para defender essa questão da liberdade na compra e venda de armas. Joelton, eu vou pedir, você pode passar o vídeo da entrevista do Eduardo Bolsonaro para o Orlando comentar, por favor?
Entonces, poner adelante armas de fuego para los ciudadanos significa dar condiciones para que tengan la legítima defensa, para que no sean masacrados. Gracias, Mariano. Demasiada generosa es la Argentina y somos los argentinos para recibir a este tipo de gente, ¿no? Sí, está hablando de la libertad de disponer de armas directamente. Con el argumento y con el justificativo de que la gente se pueda defender. ¿No llama Lautaro, te parece? Por eso sí le fue a su padre que los brasileños con lógica lo sacaron del poder, por suerte, ¿no? Orlando, vamos lá. Esse foi um tema... Bom, primeiro você consegue explicar essa história? Eles foram meio bruscos aí com o Eduardo Bolsonaro, não? A ver, es el canal más favorable a Massa, es casi un canal partidario, es una televisión oficial esa, y esas personas en particular defienden siempre las posturas del peronismo, por lo tanto, no me sorprende la reacción que hayan tenido, me parece esperable en ese lugar. Lo cierto es que la idea, cuando la dijo Milei, antes que la dijera Eduardo Bolsonaro, ya fue muy controversial y tuvo un enorme rechazo en la opinión pública. Y eso te lo explica también el hecho de que el mismo Milei luego lo relativizó. Luego dijo, bueno, yo no digo que sea libre, sino controlada, que es lo que existe ahora. Es decir, yo podría comprarme un arma. No está prohibido que vaya y me compre un arma, pero es un proceso, si se quiere, difícil, que tiene muchas trabas legales comprar un arma, pero se puede, no es que estaría un año para comprarla. Me presento, tengo que cumplir con una serie de requisitos personales y van a investigar si tengo antecedentes policiales y me van a preguntar para qué y me van a limitar el arma que puedo comprar. No me puedo comprar como en Estados Unidos un cañón, pero se puede. Entonces yo creo que él percibió, Milei mismo, me parece que se dio cuenta que ese fue un tema en el cual él se equivocó. Y no creo que haya ayudado días antes de la campaña que Eduardo Bolsonaro haya sacado el tema otra vez. Certo, então o Orlando explicou aí que esse tema da venda de armas na Argentina você pode comprar armas, mas tem todas essas checagens, né, essa conferência da biografia, tudo antes de você poder comprar. Foi um tema polêmico, controverso no começo, o Milei tinha se afastado disso daí, mas aí o Eduardo Bolsonaro acabou fazendo esse desfavor de lembrar os argentinos dessa história aí, pouco antes das eleições, né. Orlando, uma coisa que me chamou a atenção é que, bom, enfim, inflação de 140% ao ano, pobreza de 40%, isso está em todas as matérias sobre esse assunto e ainda assim o Massa tem essa chance de se eleger, certo? Os argentinos, posso considerar aqui que meio que naturalizaram a crise econômica, como vocês aí estão sempre em crise, do tipo, puxa, já que a gente já está em crise mesmo, tudo bem, continua isso daí, né? Quer dizer, em outro país seria o mais normal que a situação perdesse, né? Tem uma mudança na forma como os argentinos veem a crise? Yo creo que aquí está muy naturalizada la inflación. Alguien de mi edad ha vivido prácticamente toda su vida en inflación. Yo tengo un recuerdo que debe ser de aproximadamente una década en el cual no tuvimos inflación, que teníamos muy buenos índices, muy bajos índices de inflación. Por lo tanto, yo creo que no es un tema que en el momento último de la campaña haya pesado lo suficiente como para que la gente no vote a Massa. Pero siempre en una elección, Duda, hay que pensar que es de alguien contra alguien. Y vuelvo sobre este punto. Si en vez de Milei, Massa se estuviera enfrentando a Bullrich, que no está tan lejos ideológicamente de Milei en muchas cosas, yo creo que la perdería, porque forma parte de un partido del cual no se esperan cosas excéntricas o exageradamente impredecibles, es mucho más predecible. A mí me da la sensación de que como dije al principio, de que las características de Milei, su idea de andar
en su presentación mostró bombas atómicas, un león enfurecido. Yo creo que le dan mucha incertidumbre a la gente. Y finalmente, para nosotros, la inflación es una certidumbre, porque siempre vivimos en inflación. Entonces creo que la gente, muchas personas me parece, no todas, porque va a ser muy peleado, muy reñido el resultado, dicen, bueno, la inflación es lo que hemos tenido siempre, Milei es um salto ao vacío e algo desconhecido e a lo mejor les dá medo. Certo. Bom, o que o Orlando falou aí, quer dizer, a gente não pode fazer essa relação causa e efeito tão clara com a situação econômica. A situação econômica está ruim, as pessoas votam na oposição. Então a gente precisa relativizar isso, porque depende muito de quem que é o outro candidato, e no caso é o Milei que cria, essa sensação muito grande de incerteza. Então assim, ele falou, quer dizer, para os argentinos a inflação é uma certeza, isso dá um pouco de conforto. O Milei, ninguém sabe o que vai acontecer, certo? Orlando, um outro tema, você falou um pouco da campanha do medo, que foi a campanha o Sérgio Massa postou isso muito no final, aproveitando esse clima de incerteza e dizendo: olha, o Milei a gente pode, vai ter isso daí, né? Compra e venda de arma, de corpo, de órgãos, né? Essas coisas aí todas de DNA e tudo mais. E aí isso parece que realmente pesou. Agora, uma coisa específica na campanha do medo foi a questão dos subsídios, né? Na Argentina, as passagens de trem, de ônibus, eu lembro, imagino que isso ainda se mantém na conta de luz, várias coisas aí são subsidiadas, né? E aí tinha essa ameaça, puxa, o Milei fala do Estado mínimo, e aí se ele ganhar, a gente vai perder esses subsídios. Esse argumento do Massa teve que peso que teve isso no final da campanha, Orlando? Creo que fue usado muy hábilmente. No creo que desde un punto de vista ético, él, que no ha dejado de ser ministro, pudiera hacer lo que hizo, o sea, publicarlo como lo publicó, comunicarlo como lo comunicó, pero desde el punto de vista del impacto en la opinión pública, la verdad es que creo que fue muy eficaz. Uno pasaba su tarjeta de transporte en el autobús y le aparecía el valor de lo que iba a pagar realmente y cuánto sería si se le quitara el subsidio. Y era 14 veces más sin subsidio. Yo, por ejemplo, que vivo en un apartamento grande, pago menos de $1 de gas por mes, subrayo, menos de $1 de gas por mes y aproximadamente $10 de luz por mes. Entonces yo creo que ellos manejaron muy bien desde el gobierno. Se supone que el gobierno no debe hacer campaña por nadie, pero convengamos que esto no se cumplió. Y creo que manejaron muy bien esa información, la publicitaron muy bien y creo que tuvo un fuerte impacto, sobre todo en ciertos sectores sociales, a quienes si les llegan a quitar ese subsidio, se les va a hacer muy difícil la vida. Bom, Orlando aí deu uma boa explicação de como foi essa campanha do medo na questão dos subsídios na Argentina, né? É incrível isso, né? No Brasil, a gente não veria uma coisa assim, né? No meio da campanha, no final da campanha, você passa aqui no São Paulo, o bilhete único, né? Para passar no ônibus e já vê uma propaganda do governo falando que o candidato rival vai aumentar o preço. E aí ele deu esses exemplos, né? Dos subsídios para o gás, que ele paga, que são indiscriminados, né? Todo mundo na Argentina ganha esses subsídios. Então, o gás ele gasta menos de $1 e na luz menos de $10. Né? Enfim, tem essa política dos subsídios aí na Argentina é gigantesca. Né? Es insostenible, Duda, diría yo, que el gobierno que venga, más allá de lo que se haya dicho ahora, va a tener que hacer algo con eso porque es insostenible en el tiempo. Por supuesto que el peronismo va a hacer todo lo posible para que sea de la manera más lenta y con un impacto menor. En cambio, Milei anunció que vendría a cortar todo de un día para el otro. Y insisto,
cuando uno pasaba el boleto de transporte público, te aparecía el nuevo valor, o sea, aparecía lo que habías pagado y lo que sería si quitaran el subsidio. Y era 14 veces más. Entonces, de pronto un número así de pequeñito y abajo le aparecía un número muy grande. Entonces la gente lo entendió, eso lo entiende cualquiera. Fue muy eficaz en términos de comunicación hacerlo de esa manera. Tá. Orlando, bom, aí, aproveitando uma pergunta, que estava, eu mostrei o Eduardo Bolsonaro, queria te perguntar que participação, se o Brasil tá tendo alguma participação aí nessa campanha de fato, ou do lado do Massa ou do Milei. As declarações do Lula, o empréstimo que o Lula ajudou a aprovar da CAF, os marqueteiros petistas que estão na campanha do Massa, ou esses que estão lá ajudando o Milei. Enfim, o Brasil, de alguma maneira, tem aí um impacto, teve um impacto nessa campanha? A ver, lo de Bolsonaro Eduardo Bolsonaro es mucho más visible porque él aparece en los medios, aparte habla muy bien castellano, aparece en los medios directamente haciendo campaña para Milei. Y su apellido aquí es absolutamente conocido porque se asocia con su papá. Con respecto a la gente de marketing del PT, lo sabemos quienes nos dedicamos a esto. Ellos han tenido un perfil muy bajo, pero es un secreto por todos los que estamos en el ambiente de la comunicación y de las campañas electorales, que él tiene 3 asesores, 2 brasileños y un asesor catalán, Antoni Gutiérrez Rubí. Él sí lo dice, aunque no aparece nunca en los medios, pero este señor de España ha sido asesor en la campaña de Petro en Colombia. Es decir, que está muy claro quiénes son los amigos de uno y del otro. Quizás más claro en el caso de Milei y sus amigos internacionales, aunque es sabido que Lula ve con buenos ojos la elección de Massa, que también la ve Petro en Colombia, que también la ve... yo diría, bueno, seguramente si le preguntan al expresidente Bolsonaro, él no va a estar de acuerdo, pero en los países afines ideológicamente a la izquierda latinoamericana, Massa recoge adhesiones. Bueno, Maduro, me faltó decir, también es otro que está contento con eso. Lo que pasa es que a Maduro no se lo nombra mucho porque en general espanta los votos, ¿no? La gente se asusta si lo ve a Maduro en una campaña. Pero sí, claramente se habla de estas dos cosas que ha señalado muy bien. El Eduardo Bolsonaro, porque aparece en la televisión, y en cuanto a los asesores de marketing de Lula, en el ambiente de la comunicação política está reconhecido que estão trabalhando. Ótimo. É isso, Orlando. Super obrigado pela sua atenção aí, pelos esclarecimentos. É sempre muito bom falar com você. Esse foi mais um Cruzoé Entrevistas. Eu sou o Duda Teixeira e até a próxima. Tchau, Orlando. Muito obrigado. Adiós.